Yo soy Eric Michel Sorcia Cruz y en este video presentaré mi proyecto integrador de la materia de sistemas operativos que se realizó en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Mi matrícula es S24013395 y soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información. Este video tiene como objetivo demostrar de forma práctica los conocimientos adquiridos en la experiencia educativa de sistemas operativos, explicando la integración de cada actividad y la solución a los desafíos técnicos enfrentados durante el semestre. En el proyecto se integra todo lo que aprendimos durante el curso de sistemas operativos. Aquí se muestra cómo a lo largo del semestre se fue aplicando la teoría en actividades prácticas, desde la configuración del sistema hasta la resolución de problemas reales que se presentaron durante todo el semestre. A continuación, presentaré las evidencias en cada parte del proyecto, empezando por la parte de investigación y fundamentación. Para comenzar con la fase 1, aquí se presenta una línea del tiempo sobre la evolución de los sistemas operativos. Como se puede observar, en esta tenemos un recorrido que va desde los 70 hasta el 2025. Si nos acercamos al inicio se pueden ver algunas curiosidades de algunos sistemas. Por ejemplo, como que Apple fue fundada por Steve Jobs, lo cual marcó el inicio de una computadora doméstica. En 1980 se creó Q2. Para el 83 el MS2 ya tenía un soporte para discos y así en distintas partes podemos observar y ver cómo va cambiando. Se puede ver que en cada sistema ha habido un avance. En los inicios los sistemas estaban enfocados en tareas muy específicas y gracias a todo este avance tecnológico surgieron otros sistemas como Windows que introdujeron una interfaz gráfica como la que todos conocemos. Asimismo, se observa la aparición de Linux y más adelante la llegada de sistemas móviles como lo son Android, mostrando así cómo la tecnología se adapta a distintos dispositivos portátiles y de escritorio. Gracias a este esquema visual se puede entender que claramente los sistemas operativos actuales han sido resultado de décadas de integración de nuevas funciones para gestionar los recursos de la computadora de una manera más eficiente. Posterior a la fase 1 de investigación y fundamentación, que se enfocó principalmente en la historia y los avances clave de los sistemas operativos, se avanza a la siguiente parte, que es la fase 2, que consta de la instalación y la configuración de un entorno virtual en una máquina y en la que se pone en marcha un sistema operativo de software libre como lo es Ubuntu. En esta parte se puede observar el documento realizado de la práctica, empezando con la instalación de VirtualBox, el cual se descargó desde su página oficial y se ejecutó hasta instalarlo. En esta parte se puede ver todo el proceso realizado y aquí se puede ver la configuración de VirtualBox. Podemos observar cómo se creó la máquina virtual con el nombre Pandax, la cual es importante destacar en su configuración de hardware, que se observa en la imagen del medio, a la cual se le asignaron aproximadamente 11 GB de memoria RAM, 6 núcleos de CPU y 25 GB de almacenamiento, lo que garantiza que tenga un buen rendimiento gracias a la computadora en la que está creada.
Asimismo, más abajo, se puede ver la máquina virtual ya creada con todos los atributos y con toda la información. Lo que sigue después fue cargar Ubuntu a la máquina virtual. En esta parte se carga la imagen ISO que se descargó antes. Se empieza a ejecutar en la máquina virtual y después de un rato da el menú de instalación y configuración de Ubuntu. Como se puede ver en esta pantalla, se hacen distintos pasos hasta llegar a la página de inicio, pasando por distintas configuraciones que hace el usuario. Aquí ya se llegó hasta la parte de la pantalla de inicio, donde se puede confirmar que hubo una correcta instalación del sistema de Ubuntu. Posteriormente se hace una pequeña comparación entre Ubuntu y Windows. Ubuntu tiene un gestor similar a Windows en cuestión de funciones, pero en apariencia Ubuntu suele ser un poco más llamativo e intuitivo. Esto porque tiene iconos más redondos. En cambio Windows no es tan diferente, sin embargo no es tan atractivo y no es tan intuitivo. Otra comparación que se puede ver es el menú rápido de ambos sistemas, que visualmente son parecidos, pero el de Ubuntu se asemeja más al de los sistemas de aplicaciones que usan los dispositivos móviles como tabletas y celulares. En cambio, Windows adopta un menú rápido que sea manejado de mejor manera por un mouse. Por último, una diferencia notable es su pantalla de inicio y la barra de tareas. Como se puede observar en Ubuntu, la barra de tareas está a la izquierda y se ve un sistema más simple con iconos más grandes y a la vista más fácil de usar. En cambio, Windows tiene iconos más pequeños, un poquito más de información, pero que tampoco es muy difícil de entender y de usar. Esto demuestra que el entorno visual está totalmente funcional y aislado del sistema principal, lo cual permite realizar pruebas seguras, que sin importar qué pase en la máquina virtual, nuestro sistema operativo no se verá afectado. Así, siguiendo con nuestra presentación, pasaremos a la fase número 3, que se encarga de la administración de usuarios. Esta se enfoca principalmente en la organización de cuentas y permisos para mantener un control adecuado y seguro dentro del sistema. En esta parte podemos ver una práctica hecha en Windows desde la terminal. Aquí se usó un comando para crear un nuevo usuario, el cual se le dio el nombre de Panda. Después se le agregó una contraseña para posteriormente crear un nuevo grupo local de nombre Pandas Informáticos, y gracias al comando net local group se agregó el usuario anterior a este grupo. Después de eso se le dieron permisos de administrador al usuario Panda, por lo cual se agregó al grupo de administradores. Finalmente, el usuario Panda fue eliminado. Por otra parte, en el entorno de Ubuntu se puede apreciar una gestión más detallada. En esta parte se visualiza el archivo donde se listan todos los usuarios del sistema, incluyendo el usuario principal.
Aquí, igual que en Windows, se creó un nuevo usuario de nombre Panda. En esta parte es diferente, ya que al agregar al usuario, desde un inicio se pide la contraseña y algunos datos. En cambio, en Windows solamente agregó el usuario y no pidió nada, más que el nombre. Lo siguiente que se hizo fue crear un nuevo grupo con el nombre Pandas, para luego agregar el usuario Panda a ese grupo. Asimismo se comprobó su asociación. Más abajo se cambiaron sus privilegios del usuario para modificar su carpeta de inicio y darle permisos de administrador. Como se puede ver, aunque el proceso no es tan distinto, sí se pueden ver algunas diferencias entre ambos sistemas. Por parte de Windows no resulta tan difícil, es más fácil, pero Ubuntu da una mejor manera de accesar a todo. Es decir, es más libre en cuestión de la creación y la modificación de los usuarios. Consiguiente a eso, se eliminó al usuario Panda y el grupo Pandas. En conclusión, la administración de usuarios y permisos es uno de los mecanismos de defensa más importantes de un sistema. Posteriormente a eso, seguimos en la fase número 4, que se centra en la administración de archivos, para la cual se hace el uso de la terminal y pequeños scripts para facilitar tareas comunes y manejar archivos de manera más eficiente. En esta fase 4 entramos en una parte muy importante del manejo del sistema, la cual es la organización de archivos y directorios. Aquí se trabaja principalmente desde la terminal, tanto en Windows con PowerShell como en Linux con su terminal. Aquí podemos ver que en Ubuntu podemos crear, mover y borrar archivos desde la terminal usando comandos muy básicos que sirven para organizar mejor los archivos y trabajar más rápido sin necesidad de usar ventanas o el explorador. Por ejemplo, el comando pwd muestra la carpeta en la que se está ubicado actualmente. Comandos como ls sirven para mostrar listas, teniendo distintas variaciones. Para una lista normal se ocupa ls, para una lista con detalles como permisos, con tamaño y fecha, se ocupa ls y finalmente para muestras de archivos ocultos se ocupa ls-a. El comando mkdir crea una carpeta. En todo este documento se pueden ver ejemplos. Asimismo, con el comando rmdir se elimina una carpeta siempre y cuando ésta esté vacía. Posteriormente, el comando touch crea archivos vacíos o actualiza la fecha de modificación de un archivo. Así podemos ver un ejemplo en el cual se crea el archivo notas.txt. Otro comando muy importante es cp, que copia archivos o carpetas completas e igual tiene distintas variaciones, en la cual una variación copia una carpeta con todo su contenido y otra solamente copia un archivo.
Aquí se muestran más comandos. MB permite mover archivos o renombrar. RM elimina archivos o carpetas. Pero esta no pasa por la papelera, sino que se borra directamente, por lo cual se tiene que tener cuidado al momento de eliminar. Tiene una variación que es rm-r, que elimina la carpeta con todo lo que tiene. El comando cat muestra el contenido de un archivo en la terminal. Tenemos el comando echo, que escribe el texto dentro de un archivo. Por ejemplo, en la captura se puede ver que se creó un, un texto dentro del ejemplo.txt, el cual fue Hola Mundo. Nano abre un archivo para editarlo directamente desde la terminal. Chmod cambia los permisos de lectura, escritura o ejecución de un archivo. Así podemos pasar al proceso de Windows en PowerShell. En esta parte primero se crea una carpeta llamada ejercicio PowerShell. Esta se crea desde la interfaz gráfica de Windows para facilitar su creación. Después se ejecuta a PowerShell como administrador. Cuando esto pasa, se nos direcciona hasta System32, por lo cual se debe usar el comando cd para retroceder para así llegar a la unidad C. Y posterior a eso, se le da el mismo comando cd con la ruta especificada, entre comillas, para acceder a la carpeta que hemos creado anteriormente. Asimismo, se crean 3 carpetas con el comando md, las cuales reciben el nombre de documentos, fotos y música. Después se utiliza un comando para verificar que las carpetas se crearon correctamente y así poder verlas. Posterior a eso se crean 3 archivos dentro de la carpeta documentos, los cuales reciben el nombre de archivo 1, archivo 2 y archivo 3. En la carpeta música se crean 2 archivos que reciben el nombre de canción 1 y canción 2. Así podemos ver la lista de archivos donde se muestran los documentos y los archivos creados anteriormente. Por ejemplo, aquí está la de archivo y después se copian estos a la carpeta fotos. E igualmente se muestra la lista de los archivos en la carpeta fotos. Para borrar un archivo se ocupa el comando remove. Finalmente se muestra la lista de los archivos de la carpeta música. En resumen, esta fase me enseñó que la terminal no es algo complicado, sino una herramienta muy poderosa que ayuda a tener un control mucho más directo con el sistema. Sin embargo, este debe ser muy cuidadoso, ya que puede corromper el sistema o hacer que se rompa. Así terminamos con la fase 4. Después de esta fase, y ya para finalizar, tenemos a la última fase, que recibe el nombre de procesos, memoria y entrada y salida, en el cual se dio la creación de hilos en Java y la observación de cómo el sistema administra la memoria
y los dispositivos durante su ejecución. En esta parte podemos ver dos procesos que consisten en la administración de memoria. La administración de memoria trata de la parte del sistema operativo que se encarga de realizar el manejo de la memoria principal, llevando un registro de la memoria en uso, además de la asignación y designación de memoria a los procesos cuando sea necesario. La memoria virtual es un método de manejo utilizado por los sistemas operativos para darle a las aplicaciones bloques continuos de memoria, incluso si la RAM está limitada y no está colocada de forma continua. Aquí se pueden ver algunas imágenes y algunos esquemas. Por otra parte tenemos la paginación, que es un método de administración de memoria que consiste en dividir el espacio de memoria en bloques físicos de tamaño uniforme, los cuales reciben el nombre de marcos de página. Los programas, por su parte, se segmentan en partes lógicas, conocidas como páginas, cuyo tamaño coincide en el de los marcos. Estas páginas funcionan como unidades para almacenar datos y para realizar transferencias entre la memoria principal y la secundaria. Aquí se puede ver otro esquema de la paginación, algunas de sus ventajas y algunas desventajas. Más abajo tenemos a la segmentación, la cual es una técnica de administración de memoria que organiza la información en bloques lógicos llamados segmentos, los cuales pueden tener tamaños variables y ajustarse dinámicamente. Esta estructura refleja la división lógica del programa. Esta es su principal diferencia respecto a la paginación, pues esta organiza sus bloques de manera variable. En cambio, la paginación lo hace de una manera fija. Así podemos avanzar a una evidencia que trata de la comparación entre dispositivos de entrada y salida. En esta tabla comparativa se explican los métodos de entrada y salida. Lo principal es ver la diferencia entre cuando un dispositivo trabaja con interrupciones y cuando trabaja con DMA. En palabras sencillas, las interrupciones son momentos en los que un dispositivo le pide al procesador que le ponga atención, mientras que DMA es como si el dispositivo hiciera parte del trabajo sin molestar tanto al procesador. Esta diferencia es importante porque ayuda a entender por qué algunos dispositivos funcionan más rápido o consumen menos recursos. Por último, en la parte de la creación de código se hizo en Java. Aquí se encuentra la clase MiHilo, que fue la base para crear varios hilos que se ejecutan al mismo tiempo. En este fragmento se puede ver cómo se le asignaron diferentes prioridades. Esto sirve para observar cómo el sistema decide cuál hilo puede avanzar primero. En esta parte está la línea de sleep, la cual es una pausa obligatoria que ayuda a que el sistema salte entre hilos y es lo que nos permite ver la ejecución concurrente, ya que si no tuviera esa pausa, un solo hilo podría acaparar el procesador por más tiempo. Más abajo está la captura de la ejecución, donde se puede observar lo interesante, que aunque varios hilos arrancaron casi al mismo tiempo, el sistema operativo decide cuándo pausa uno y cuándo deja continuar a otro. Todo esto refleja cómo trabaja realmente un sistema operativo. No ejecuta programas de principio a fin sin interrupciones, sino que salta entre muchos procesos para que todo se sienta fluido y responsivo, incluso si hay muchas tareas abiertas. Esta parte me ayudó a entender que detrás de lo que vemos en pantalla hay mucha coordinación entre procesos, memoria y dispositivos.
Para cerrar este proyecto, puedo decir que todas las actividades me permitieron conectar lo que vimos en clase con la práctica real. Empezamos desde la parte histórica y teórica, que al principio parecía muy básica, pero después entendí que sirve para comprender por qué los sistemas operativos funcionan de esa manera. Después pude configurar una máquina virtual, lo cual me ayudó a ver que un sistema operativo no es solo una pantalla bonita, sino una estructura que depende de muchos ajustes internos. Las actividades de permisos, usuarios y grupos me enseñaron lo importante que es la seguridad dentro del sistema, y la parte de comandos, tanto en Windows como en Linux, reforzó la idea de que la terminal es una herramienta fundamental, especialmente para alguien que estudia informática. Finalmente, en la parte de los hilos, pude ver de manera práctica cómo el procesador maneja varias tareas al mismo tiempo. Se puede observar cómo se ejecutan varios procesos y cómo el sistema decide qué hacer con cada uno. Esta parte fue muy útil porque gracias a esto se puede entender lo que hay detrás de cada aplicación que usamos. En conjunto, todas estas fases, desde la primera hasta la quinta, me permitieron tener una visión completa del sistema operativo, cómo se instala, cómo se configura, cómo se usa, cómo se protege y cómo trabaja internamente. Todas las evidencias están disponibles para su revisión, y con esto doy por concluida la presentación. Gracias por su atención.